¿Alguna vez te has despertado en la profunda quietud de la madrugada, justo en ese punto exacto donde el silencio deja de ser paz y se convierte en una cosa densa, pesada, que te presiona el pecho? No hablo del ruido de la ciudad, hablo de la ausencia total, esa ausencia donde lo único que escuchas es la sangre corriendo por tus sienes. Y en ese instante, en esa oscuridad íntima, has tenido la certeza, la convicción fría de que el tiempo para ti se ha detenido. No por un segundo, sino de forma indefinida. Que lo que pasó hace un minuto podría estar ocurriendo ahora mismo. Si esa sensación te resulta familiar, si el concepto de que el tiempo no fluye sino que se repite te eriza la piel, entonces lo que vas a escuchar ahora tiene que quedarse contigo. Es una historia pesada, una carga que no debería contarse a la ligera, y te pido, por favor, que si estás solo, no bajes la guardia. Y si crees que esto es solo una narración, espera hasta el final. Quédate con nosotros hasta que la última sílaba se apague. Y si sientes que esto te está costando, que te está asfixiando lentamente, quizás debas suscribirte. Es como un pacto silencioso, una manera de decir que ya eres parte de esto y que no estás solo en esta oscuridad, porque esta historia requiere testigos. Hidalgo, 1919. Un año que para muchos fue simplemente el coletazo final de la Revolución Mexicana, la época de reacomodo, de cicatrices y promesas rotas. Pero para la Hacienda Santa Lucía, 1919 fue el fin de todo, la fecha de caducidad que quedó grabada no en un calendario, sino en la misma arquitectura, en el aire denso que se niega a circular. La Hacienda Santa Lucía no era un lugar cualquiera, era, y aún lo es, una monstruosidad de piedra y cal, levantada con la ambición desmedida de un hombre, don Ezequiel Montes. Este hombre, don Ezequiel, no solo poseía tierras, poseía tiempo, controlaba los días de sus peones, decidía cuándo empezaba y terminaba el sol. Era un cacique de esos cuya crueldad no necesitaba gritos. Bastaba un gesto, una mirada para congelar la sangre, y la hacienda reflejaba esa tiranía. Era inmensa, con muros de más de 1 metro de espesor, diseñados no para proteger del frío, sino para sofocar el sonido, para que los lamentos de los que trabajaban adentro no llegaran nunca a los oídos de los que pasaban por el camino real. Dicen que tenía un laberinto de corredores, patios interiores donde el sol jamás tocaba el suelo, y en el centro de todo, un salón principal donde destacaba un gigantesco reloj de péndulo, importado de Europa. Este reloj, fíjate bien, este reloj no solo daba la hora, marcaba el ritmo de la hacienda. Cuando el reloj sonaba, era una señal de orden, de estructura, del poder absoluto de don Ezequiel. La leyenda que nos llevó hasta ese sitio, una leyenda contada en susurros por la gente mayor de Ixmiquilpan, era sencilla en su estructura, pero profundamente perturbadora en su implicación. La Hacienda Santa Lucía se había detenido. No metafóricamente, sino de manera literal. Que el día 17 de noviembre de 1919, a las 3 de la tarde con 17 minutos, el tiempo se había roto ahí, y nunca se había reparado. La gente del pueblo evitaba el camino que llevaba a la hacienda, no por miedo a bandidos o fantasmas, sino por algo peor. El sentimiento de ahogo que les daba estar cerca, la sensación de que su propia vida se aceleraba para compensar la quietud de ese lugar maldito. Quien se acercaba, decían, sentía que entraba en una campana de cristal, donde el aire era viejo, rancio, y olía a algo indefinible, como óxido mezclado con polvo de incienso quemado. Cuando finalmente logramos llegar, el sol estaba cayendo, y la sombra que proyectaba la mole de piedra era tan pesada que casi se podía sentir su temperatura baja sobre la piel. La vegetación había hecho su trabajo. Enredaderas gruesas como brazos se aferraban a los muros,
intentando quizás arrastrar la hacienda de vuelta a la tierra, cubrir la ofensa de su existencia. El portón principal no existía. Había sido arrancado o destruido hace décadas. Entrar no requirió forzar nada. Solo requirió la decisión de cruzar un umbral que a todas luces gritaba prohibición, y en el instante en que pusimos el primer pie dentro del primer patio, la sensación te golpea con la fuerza de un puñetazo invisible. Es una opresión auditiva. Afuera podías escuchar el viento en los mezquites, el sonido lejano de un perro. Adentro, solo el zumbido de tu propia audición. El silencio no era la ausencia de sonido, era la presencia de una barrera, una pared de vacío que te separaba del mundo real. Era el silencio de la tumba, pero no la tumba de algo que murió en paz, era la tumba de algo que murió gritando y que su último eco quedó atrapado ahí. Avanzamos por los corredores exteriores largos y frescos. Los arcos de cantera, perfectos y geométricos, parecían vigilar nuestro paso. La luz del atardecer apenas se filtraba, creando tiras largas y amarillentas de polvo suspendido que parecían hilos de oro viejos. Y en ese polvo suspendido podías sentirlo. No había circulación. El aire no se había movido. Piénsalo por un momento. Llevamos 100 años de viento, 100 años de lluvia, de calor y frío. Pero ahí, en Santa Lucía, el aire que respirabas parecía ser el mismo aire que se exhaló en 1919. Un aire cargado de algo pesado, de desesperanza, y lo que es peor, de una paciencia infinita. Llegamos al salón principal, el centro neurálgico del terror. Era una sala gigantesca, con un techo altísimo sostenido por vigas oscuras, casi negras por el tiempo. Los muebles originales ya no estaban, robados por el tiempo o por saqueadores, pero la huella de su presencia permanecía en las marcas del suelo. Y ahí, justo en el muro de fondo, presidiendo la sala como un dios de ébano y bronce, estaba el gran reloj de don Ezequiel. Era una pieza monumental. La caja de madera oscura, tallada con motivos que ahora se sentían grotescos, estaba cubierta por una capa gruesa y uniforme de 100 años de polvo, una especie de pátina gris que lo hacía parecer fosilizado. Nos acercamos con una mezcla de reverencia y terror. Y aquí viene el elemento que rompe la lógica, lo que nos hizo entender que la leyenda era cierta. El péndulo estaba inmóvil, por supuesto. La cuerda o el peso que lo movía hacía mucho que habían fallado. Pero la esfera, la carátula con números romanos, era lo que te detenía la respiración. Las manecillas estaban congeladas en la misma posición, la aguja larga apuntando al 3 y la aguja corta a medio camino entre el 3 y el 4. Las 3:17. Intentamos, con una linterna débil, limpiar un poco la capa de polvo del cristal. Al hacerlo, el aire pareció temblar un instante, como si hubiéramos perturbado el sueño de algo muy antiguo. Y lo que vimos nos obligó a retroceder. No había polvo dentro del cristal. La maquinaria interior, visible a través de un panel lateral que estaba semiabierto, estaba tan brillante, tan pulida, que no concordaba con la devastación exterior. Era como si el reloj, en el instante en que dejó de funcionar, hubiera sido sellado herméticamente contra el paso del tiempo. El tiempo de la hacienda no era el tiempo del mundo exterior. Piensa en el mecanismo de un reloj. Es precisión, es movimiento constante, es la promesa de que cada instante es nuevo. Aquí, esa promesa se había roto con violencia. Mientras examinábamos el reloj, algo comenzó a manifestarse, no de forma ruidosa, sino de manera gradual, como si la presión del aire estuviera aumentando. Era una sensación física de incomodidad, como si la ropa te apretara demasiado, o como si alguien te estuviera soplando muy cerca de la nuca sin que pudieras girar. Y luego, el olor. Un olor que no podías nombrar, pero que reconocías en la parte más primitiva de tu cerebro como peligro.
Un olor dulce y metálico, como tierra mojada, sangre vieja y azahar, todo mezclado en una bocanada sofocante. Fue mi compañero Daniel el que lo sintió primero. Se llevó una mano al oído, frunciendo el ceño, con los ojos bien abiertos. ¿Escuchaste eso?, me preguntó, su voz apenas un susurro que se perdía en la inmensidad del salón. Yo negué con la cabeza, forzando la audición, tratando de romper el muro de silencio. Solo escuchaba mi pulso. «Silencio», insistió Daniel con un tono que ya no era de curiosidad, sino de miedo verdadero. «Escucha bien, está sonando». Me quedé inmóvil, los pies clavados en el polvo de 100 años. Y entonces, lentamente, muy lentamente, el silencio comenzó a ceder. No fue un fantasma gritando, ni una puerta que se azotaba. Fue algo mucho más sutil, mucho más insidioso. Era un sonido rítmico, seco, metálico. Tic, tic, tic. Era el sonido de un péndulo, pero no el péndulo del gran reloj que estaba frente a nosotros, congelado a las 3:17. El sonido venía de alguna parte profunda, incrustada en las paredes, y tenía un ritmo distinto, errático, como si el mecanismo estuviera forzado. Lo más terrible no era que hubiera un reloj sonando. Lo terrible era la certeza absoluta de que el sonido se estaba produciendo en 1919. Era un eco atrapado, vibrando en la piedra. La hacienda estaba diseñada para que el sonido no viajara al exterior, y ahora esa misma arquitectura se había convertido en su propia prisión sonora. Estábamos escuchando la vida de la hacienda tal como era antes del evento catastrófico que la detuvo. Y conforme nos adentramos más en los corredores internos, la intensidad del tic-tac aumentó y con él se empezaron a colar otros sonidos, como si la membrana de cristal que separaba 1919 de nuestra realidad se estuviera volviendo más delgada. El primero fue un murmullo distante. Voces humanas hablando en tonos bajos y acelerados. Era imposible distinguir palabras, pero el ritmo y la cadencia eran inconfundibles. Eran discusiones y se movían. Recuerda esto, la atmósfera en Santa Lucía no te permite respirar con naturalidad. Tienes que hacer un esfuerzo consciente para tomar aire, como si el aire te rechazara. Y el miedo que te invade no es el miedo a lo que ves, sino el miedo a lo que percibes, que está sucediendo justo detrás de la cortina de la realidad. La sensación era de intrusión. No éramos nosotros los que estábamos invadiendo la casa de los muertos, eran los muertos, o más bien, los ecos de los vivos atrapados, los que nos estaban invadiendo a nosotros, usando el aire y el silencio como medio. Daniel se detuvo frente a una puerta pesada de madera labrada, que debía dar a lo que antes fue el despacho de don Ezequiel. Estaba entreabierta solo lo suficiente para que la oscuridad interior pareciera total. «Ahí están», siseó, señalando la rendija con el dedo tembloroso. «El sonido del reloj es más fuerte ahí adentro y hay alguien caminando». Nos concentramos, aguantando la respiración, y sí, lo escuchamos. Un sonido de suela de bota sobre ladrillo o madera pulida, seco, regular, paso, paso, paso. No era un fantasma flotando, era el paso de un hombre con peso y propósito, un hombre que se dirigía hacia esa puerta. El pánico en ese momento no fue explosivo, fue un frío que te sube por la columna vertebral, un entendimiento biológico de que estás en el lugar equivocado en el momento equivocado, o más bien en el tiempo equivocado. El miedo psicológico de Santa Lucía reside en que te arrebata la seguridad de la cronología, te hace dudar de la solidez del presente. Si un péndulo puede sonar 100 años después de detenerse, si una pisada puede resonar desde el pasado, que otras cosas están a punto de manifestarse, y en ese instante en que el paso se detuvo justo detrás de la puerta, la presión del aire se hizo insoportable. Sentí que el tímpano me iba a reventar, y luego un nuevo sonido,
uno que no era un eco, sino algo que nos miraba directamente. Era un suspiro. No el suspiro del viento ni el de un animal, un suspiro hondo, largo, cargado de hastío y crueldad que se filtró por la rendija de la puerta. Era el aliento de alguien que había estado esperando 100 años, y ese aliento no olía a polvo o decadencia, olía a tabaco, a cuero viejo y a mezcal. Olía a un hombre vivo, a un hombre que acababa de exhalar en noviembre de 1919. Te aseguro que nunca he sentido una urgencia tan poderosa de huir. La paradoja es que, en la hacienda Santa Lucía, la huida es una ilusión, porque ¿cómo escapas de un lugar donde el tiempo ya no avanza? Estábamos atrapados en las 3:17 de la tarde de un día fatídico. Nos retiramos lentamente, de espaldas a la puerta, sin poder dejar de mirar la hendidura oscura. Y mientras retrocedíamos, las voces, antes murmullo, subieron de tono. Se hicieron distinguidamente humanas, un coro de pánico y súplica que se mezclaba con el tic-tac errático y distante del péndulo atrapado. Eran voces de peones, voces de mujeres, voces de terror puro que resonaban en la amplitud del salón. Y entonces, en el centro de ese caos audible, se escuchó una voz que dominó a todas las demás, una voz ronca, autoritaria que no gritaba, sino que ordenaba el terror. Y esa voz dijo, en un tono que hacía vibrar la misma piedra, «Ya basta de contar, se ha acabado el tiempo». Esa frase, esa sentencia, «se ha acabado el tiempo», fue la confirmación de la leyenda. Lo que había ocurrido en Santa Lucía no era un simple evento violento. Era un punto de ruptura temporal, causado por la voluntad tiránica de un hombre que decidió que su tiempo era lo único que importaba, y que para detener su caída debía detener el flujo para todos. Salimos de la hacienda sin correr, porque correr parecía inútil. Simplemente caminamos, pero con la sensación de que cada paso nos costaba el doble, como si estuviéramos moviéndonos contra una corriente de melaza densa. Al cruzar el umbral del portón destruido, donde la luz ya era casi inexistente, la opresión se disipó de golpe. El sonido del viento regresó, fuerte y fresco, como si nos hubiéramos liberado de una inmersión profunda. Pero al mirar hacia atrás, hacia la sombra monolítica de la hacienda Santa Lucía, sabíamos que la liberación era solo física. El eco de ese día, el tic-tac falso, la voz autoritaria, se había pegado a nosotros como una segunda piel. Y aquí, donde estamos ahora, fuera de los muros de piedra, el tiempo sigue fluyendo. Pero, ¿de verdad fluye? Después de haber estado en un lugar donde el tiempo se detuvo, uno se pregunta si nuestra propia noción de avance no es también una ilusión. ¿Cuántos de nuestros propios miedos son solo ecos de un trauma pasado que la mente se niega a soltar? Y si tú ahora mismo sientes un escalofrío que no tiene que ver con el frío exterior, si sientes una ligera opresión en el pecho o si crees haber escuchado un sonido que no existe en tu habitación, te pido que comentes abajo. Solo escribe una palabra, cualquier cosa que te ancle a este momento. Escuché, o no estoy solo. Porque el terror de Santa Lucía es que el pasado es maleable y el eco de las 3:17 p.m. busca siempre nuevos huéspedes. Y te aseguro que la historia de lo que ocurrió exactamente a las 3:17 es mucho más devastadora de lo que imaginas. Es una historia de traición, de una venganza que trascendió la vida y de un castigo que se ha mantenido vigente por 100 años. Pero si el reloj ya se detuvo para ellos, ¿quién te asegura que no se detendrá también para ti justo cuando menos lo esperes? No te muevas. Aún no sabes con quién se encontró don Ezequiel cuando el péndulo dejó de oscilar. El silencio no es tu amigo. El silencio es solo un tiempo de espera. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con el tiempo que no se usa? No el tiempo que desperdicias durmiendo, o el que matas esperando a alguien, sino el tiempo que la historia ignora,
el tiempo que queda estancado entre las grietas de un siglo, porque en la hacienda de Hidalgo, allá por 1919, el tiempo no se detuvo, se condensó, se hizo denso, pesado, una sustancia pegajosa y fría que cubría cada rincón de la propiedad. Si has llegado hasta aquí, si sientes ese frío en la nuca al pensar en un lugar donde la luz del sol miente, prométeme que no vas a soltar esta historia. Es importante que te quedes hasta el final para que entiendas la trampa. Y si realmente te atreves a mirar la verdad de frente, suscríbete, porque lo que viene no se puede ver solo una vez. Lo que los recién llegados, los encargados de evaluar la hacienda tras el caos revolucionario, descubrieron, no fue solo óxido y abandono, fue una repetición constante. Al principio lo achacaron a la rutina monótona del campo, pero pronto se dieron cuenta de que la rutina no era de ellos, era del lugar. Imagina esto, entras en la sala principal, y el aire huele a cera rancia y a humedad de hace 50 años, aunque la lluvia no ha tocado el tejado en semanas. En esa sala, el reloj de péndulo, monumental y de madera oscura, se yergue como un centinela mudo. Sus agujas están permanentemente inmóviles, marcando las 3:17. 3:17 de la tarde o de la mañana, da igual, porque para la hacienda solo es 3:17. Los evaluadores intentaron darle cuerda. Era la primera cosa lógica. Intentaron mover las agujas a la fuerza, romper el mecanismo. No funcionó. El cobre interno estaba intacto, la maquinaria limpia, como si hubiese sido pulida momentos antes. Pero al intentar girar la llave, sentían una resistencia física, no mecánica. Era como si el reloj estuviera anclado, no a la pared, sino al espacio-tiempo mismo de la casa. Era una fuerza que empujaba hacia atrás, una mano invisible que les decía, aquí el movimiento no existe. Y te lo juro, la peor parte de la locura no es ver algo que no debería estar ahí, sino ver algo que sí debería estar y darse cuenta de que no lo está. Los hombres notaron que sin importar cuánto limpiaran los muebles de caoba, una capa fina y gris de polvo volvía a cubrirlos en menos de una hora. No era polvo fresco, era un sedimento antiguo, una ceniza fría de tiempo muerto. ¿Cómo es posible que el mismo polvo se genere infinitas veces sin fuente aparente? La explicación más escalofriante que uno de los ingenieros, el más escéptico de todos, se atrevió a susurrar fue que la hacienda no estaba simplemente estancada, sino que estaba en un ciclo de repetición inmediata. Cada hora que pasaba en el exterior, en el mundo real, donde la Revolución Mexicana por fin trataba de calmar sus aguas, la hacienda volvía a su estado inicial de las 3:17. Un reset silencioso. Y esto no era solo una cuestión de polvo o de agujas. Afectaba a la percepción, y esto, amigo mío, es donde el terror se vuelve íntimo y personal. Te cuento el caso de don Rafael, el encargado de la contabilidad de los bienes incautados. Don Rafael era un hombre metódico, de esos que nunca olvidan un número ni una fecha. A la tercera semana en la hacienda, comenzó a escribir cartas a su esposa, cartas de amor rutinarias, contando lo aburrido de su trabajo. Al día siguiente, encontraba la carta ya escrita en su escritorio, pero la tinta fresca. Revisaba su bolsillo y el sobre que había sellado y dejado listo para el mensajero de la mañana regresaba a su lugar, cerrado. Al principio pensó que era una broma de mal gusto de sus compañeros, pero la broma se repetía todos los días, la misma letra, las mismas palabras, la misma fecha del día anterior. Su vida emocional se había convertido en un eco. Lo que más le aterraba no era que su carta no llegara, sino que él seguía escribiéndola con la misma esperanza vana, día tras día, como si su cerebro no retuviera la memoria del fracaso. La hacienda
te quitaba la consecuencia, te quitaba la lección aprendida. Esto se exacerbó en las cocinas y los patios de servicio. Aquí es donde se manifestaba la verdadera miseria atrapada. El antiguo patrón de esta hacienda, del que nadie quería pronunciar el nombre, porque dicen que la mención le da fuerza a lo que se quedó, era conocido por su crueldad y por su obsesión con el control. Y el control era lo que se mantenía. Los hombres que investigaban oían murmullos al caer la noche, no de fantasmas, sino de voces muy cercanas, como si estuvieran en la habitación contigua, pero al ir a verificar, la voz se desplazaba al corredor, luego al establo y de regreso a la sala. Eran conversaciones que se repetían con una precisión mecánica. Si pones atención, si de verdad te concentras en el silencio más profundo, a veces logras escuchar fragmentos de esas vidas detenidas. En el corredor que lleva a los cuartos de servicio, escuchaban un llanto infantil, corto y desesperado. Siempre el mismo llanto, a las 7 de la noche, justo cuando la penumbra cubría los pasillos. Y luego, el sonido más perturbador de todos. El azote de un látigo. Un crack seco, doloroso, seguido de un gemido ahogado y la caída de un cuerpo. Este sonido ocurría a las 8 de la mañana, justo al amanecer, pero cuando los hombres corrían al patio no había nada, solo tierra seca y el omnipresente polvo gris. Se dieron cuenta de que estaban presenciando los remanentes de una realidad esclavizada, reviviendo el último día completo de crueldad del patrón. Los sirvientes, los peones, los niños, no eran fantasmas que caminaban, eran residuos sonoros, impresiones energéticas de un momento de sufrimiento que se negaba a pasar a la historia. La hacienda, te fijas, funcionaba como un disco rayado. No permitía que el sol se pusiera realmente sobre la miseria del patrón. Esto creó una atmósfera de extrema opresión psicológica. Los evaluadores comenzaron a discutir sobre eventos que no habían ocurrido o que creían haber presenciado juntos. Uno juraba haber visto a un grupo de peones excavando una zanja detrás de la capilla el día anterior, y otro lo negaba rotundamente. Pero si revisaban el sitio, la tierra estaba removida, fresca, como si la excavación se hubiera realizado momentos antes. Sin embargo, nadie recordaba haberla visto comenzar. La propia luz era un engaño. En el mundo exterior, el clima cambiaba. Había días nublados, días de sol radiante. En la hacienda, la luz siempre tenía el mismo tono ámbar y pesado, filtrado por las ventanas polvorientas, como si siempre estuvieran experimentando un atardecer eterno, pero sin la esperanza de la noche. La desesperación se apoderó de ellos porque se dieron cuenta de que no podían influir en el lugar, no podían repararlo, no podían quemarlo. Intentaron prender una fogata en el patio, y el fuego se extinguía rápidamente, el humo se condensaba y volvía a caer como ceniza helada. Y lo peor, no podían documentarlo, porque al intentar sacar pruebas, al cruzar la cerca de piedra que delimitaba la propiedad, sus cámaras, sus cuadernos, sus relojes de pulsera, volvían a la normalidad del mundo exterior, limpios, con la fecha correcta, pero vacíos de las evidencias que creían haber capturado. La cinta fotográfica salía en blanco. Sus notas se desvanecían como si el tiempo de afuera devorara cualquier prueba de la aberración de adentro. Uno de los hombres, el joven topógrafo llamado Guillermo, entró en una crisis nerviosa. Él fue el primero en entender la verdadera intención detrás de la maldición del tiempo. No era un error, era un sello. El patrón, un hombre inmensamente poderoso, no temía a la muerte. Temía perder su posición, temía las represalias de los nuevos gobiernos, temía que su riqueza y su poder fuesen desmantelados, así que ideó una forma de no irse nunca, no con su espíritu, sino con su poder.
Se dice que el patrón encontró o invocó una manera de convertir el sufrimiento y la obediencia forzada de sus peones en el combustible para su máquina de tiempo. La capilla que te mencioné antes no era un lugar de rezo, sino de sacrificio. Bajo el altar principal se encontró un complejo entramado de tuberías de cobre que no llevaban agua, sino que convergían en el mecanismo del gran reloj central. El reloj no medía el tiempo, lo chupaba. Guillermo, el topógrafo, se obsesionó con un pequeño detalle en la fachada del reloj, una inscripción tallada casi invisible, en latín. Tardó días en descifrarla, ya que las palabras se borraban y reaparecían con el ciclo de reset. Finalmente, logró armar la frase que, traducida, decía algo aterradoramente simple. In aeternum, 3 et septendecim. Para siempre, 3:17. Esta era la hora en que el patrón había ejecutado su última atrocidad, el último acto de poder absoluto que selló el pacto con lo que fuera que habitaba en las tierras bajas de Hidalgo. Y ahora ese instante de poder se repetía sin fin. Los gemidos, el látigo, la escritura vana de don Rafael, y todo era un tributo constante a ese momento sellado. La hacienda era un recuerdo infinito de la maldad humana, autoimpuesto y autoperpetuado. Si alguna vez has sentido que el tiempo se estira de más, o si el silencio de la noche te ha devuelto un sonido que ya habías olvidado, déjame un comentario. Escribe simplemente «lo escuché» o «no estoy solo». Necesitamos saber que no estamos imaginando estas cosas, y si sabes de alguien que necesita saber esta verdad, comparte este video. Pero adviértele que no lo vea solo. La sensación de ser observado por una estructura, por la arquitectura de la crueldad, es lo que finalmente rompió a los hombres. Empezaron a sentir que el patrón no se había ido, solo se había fusionado con la hacienda. Sus ojos eran las ventanas, su aliento, el aire viciado. Y lo peor, los hombres sabían que, aunque lograran irse, una parte de su psique, esa que registra el paso del tiempo y la consecuencia, se quedaría atrapada, repitiendo la misma desesperación. Ellos empezaron a dudar de la realidad de sus propias casas, de sus familias. Si el tiempo se puede romper en un lugar, ¿por qué no en otro? ¿Estás seguro de que cuando te acuestas, tu reloj no se detiene momentáneamente? Escucha bien el silencio, porque si algo te está vigilando, no necesita moverse, solo necesita esperar a que tú te olvides de que lo has visto antes. Y te aseguro que él no olvida nada. Cuando te quedas atrapado en el tiempo, te conviertes en un reflejo. Y los espejos de la hacienda, los espejos, esos sí reflejaban a las 3:17, no solo tu rostro, sino el de todos los que habían estado allí en ese instante de horror primordial, viéndote a ti. Y cuando te veas en tu propio espejo esta noche, después de apagar las luces, asegúrate de que solo eres tú el que está respirando. ¿Alguna vez te has preguntado qué precio tiene la eternidad cuando no hay nadie más para compartirla? Si el silencio absoluto, ese que no permite ni el roce de una mota de polvo, puede convertirse en la tortura más refinada que el tiempo o la ausencia de él puede imponer, escucha con mucha atención lo que te voy a contar ahora, porque esta es la conclusión definitiva de lo que ocurrió en aquella hacienda de Hidalgo en 1919, el lugar donde el tiempo no solo se detuvo, sino que fue sacrificado. Si has llegado hasta este punto, ya sabes que el corazón oscuro de la hacienda palizada no era el fantasma de un peón ahorcado, ni el lamento de una mujer desdichada. El horror era la quietud, la inmovilidad del aire, ese peso opresivo que te hace dudar si estás respirando tú, o si son las paredes las que están inhalando por ti desde hace un siglo. Es fundamental que te quedes conmigo hasta el final, que aceptes esta carga en tu mente. Si sientes que el pavor te está tocando la nuca,
Haz un pacto de silencio ahora mismo y prométeme que no te irás hasta que hayamos terminado. Suscríbete. Es nuestra única forma de asegurarnos de que no estás solo en esto. La historia se había centrado en don Eleuterio, el hacendado, ese hombre que se movía como un espectro melancólico, siempre revisando su reloj de bolsillo, y en doña Remedios, la matrona, cuyo rostro había sido congelado en una expresión de eterna espera. Pero había un tercer elemento, un nexo invisible que conectaba la tragedia de la revolución con la maldición temporal, la campana. ¿Recuerdas el sonido, ese único tañido que rompía el ciclo cada noche a las 3:17 de la madrugada? Ese eco cavernoso que no venía de la torre principal, sino de algún lugar subterráneo, oculto. El investigador, cuyo nombre no necesitamos repetir porque ahora es irrelevante, ya había agotado la paciencia. La lógica se había quebrado. Ya no buscaba la causa del terror, sino la forma de reactivar la vida. Una noche, cuando la penumbra del crepúsculo se había disuelto en la negrura absoluta, esa negrura densa y pesada de la provincia que parece absorber cualquier sonido, él se encontró de nuevo frente al gran reloj de pedestal en el zaguán. No estaba buscando a Eleuterio ni a Remedios, estaba buscando la entrada. Sabía que la clave no estaba en lo alto, sino en lo profundo. El reloj, imponente, hecho de caoba pulida que aún conservaba un débil aroma a humedad y a un barniz que no había sido tocado en décadas, era el altar de la maldición. Sus manecillas, paralizadas en las 3:17, proyectaban una sombra inmutable. Alrededor de la base, el suelo de cantera lucía diferente, no sucio, sino gastado de una forma peculiar, como si infinitas repeticiones del mismo paso hubieran erosionado el material sin que el paso del tiempo real lo justificara. Al tocar el pedestal, el investigador sintió el pulso, o más bien la ausencia de pulso. Era frío, más frío que el mármol, como si succionara la temperatura de todo lo que lo rodeaba, y entonces lo notó. Detrás del reloj, oculto por la masa imponente de madera y bronce, había un ligero resquicio en la pared de adobe. Un espacio lo suficientemente ancho como para que un hombre delgado y desesperado pudiera deslizarse. El aire que salió de esa abertura no olía a tierra ni a sótano viejo, olía a iglesia cerrada, a cera derretida y a un dejo metálico, como de cobre o sangre seca. Era un olor tan denso que casi se podía mascar. Se deslizó al interior. Lo que encontró fue un pasadizo estrecho, excavado de manera rudimentaria, sin ladrillos, solo tierra compactada y raíces expuestas. El silencio aquí era diferente. Ya no era el silencio de la espera, sino el silencio de la tumba. Él avanzaba gateando, escuchando solamente el roce de su propia ropa contra la tierra, preguntándose si Eleuterio le había permitido encontrar esto, o si, por el contrario, estaba siendo guiado hacia su propia inmovilidad. Tras lo que pareció una eternidad de oscuridad y asfixia, el pasadizo se abrió a una cámara subterránea. No era grande, tal vez el tamaño de una pequeña capilla. En el centro no había un altar, sino algo peor. Había una campana. Era una campana de bronce de tamaño mediano, suspendida por cadenas oxidadas, pero con una diferencia terrible. No tenía badajo. Estaba silenciosa, inmóvil. Pero bajo ella había una figura. Era don Eleuterio. Estaba sentado en una silla de madera de respaldo alto, tan rígido como un ídolo de palo, con la mirada perdida en un punto fijo en la pared opuesta. Pero no era el Eleuterio que se movía lento por los pasillos. Este Eleuterio parecía haber estado allí por siglos. Polvo fino cubría su ropa y su cabello. En su regazo descansaba un objeto pequeño y brillante, el badajo. El investigador se acercó con una cautela que le helaba la sangre. Su aliento sonaba estruendoso en el espacio cerrado. «Don Eleuterio», musitó.
La figura no se movió. «Sé lo que hizo», continuó el investigador, sintiendo el impulso de explicarlo todo, aunque no supiera nada. «Usted detuvo el tiempo». Y entonces Eleuterio habló. Su voz era un susurro seco, como hojas muertas arrastradas por un viento frío. No venía de su garganta, parecía salir de la tierra misma. «El tiempo nunca se detiene», corrigió Eleuterio, sin mirarle. «El tiempo solo puede ser robado». Esta frase tan simple golpeó al investigador con una claridad espantosa. No se trataba de un bucle temporal, no era un simple fenómeno paranormal. Eleuterio había realizado un acto de magia negra, un pacto absoluto para conservar lo único que valoraba, ese instante exacto de 1919. Eleuterio comenzó a narrar una confesión susurrada que se extendió por horas en esa cámara sellada donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. La revolución había llegado a Hidalgo. Habían saqueado la hacienda vecina. Él sabía que Palizada era la siguiente. Tenía riquezas, sí, pero lo que realmente temía perder era a su familia y, más importante, la idea de su vida perfecta. A las 3:17 de una tarde específica, mientras Eleuterio estaba en esta misma cámara, escuchó los disparos. Los revolucionarios habían llegado. Lo que siguió fue el caos, el pánico. La campana, la misma que estaba allí, era la campana de alarma que debía llamar a los peones leales a defender la casa. Eleuterio la tocó una vez. Ese único tañido fue su error. Fue el sonido que, en lugar de convocar auxilio, selló su destino. Él confesó que, en ese momento de terror, cuando pensó que todo se acabaría, no rezó a Dios. Rezó a la tierra, al inframundo, a lo que fuera que escuchara, pidiendo que ese instante, donde todavía existía su hacienda, donde Remedios aún vivía y donde él aún era el patrón, fuera eterno. La entidad respondió. No le dio la vida eterna, le dio la inmovilidad eterna. Eleuterio, en su egoísmo, no había detenido el tiempo en Palizada. Lo había sacado del curso normal del universo. Había creado una burbuja de 1919 alimentada por la energía residual de la tragedia que ocurría justo afuera de las paredes de la hacienda. Pero había un precio. Para mantener ese instante tenía que eliminar el badajo de la campana y conservarlo, asegurándose de que la campana nunca pudiera sonar de nuevo y liberar la realidad que había sido secuestrada. Pero cada 24 horas, a las 3:17 de la mañana, la hora reflejada en el reloj del zaguán, el espejo de esta cámara, la campana intentaba sonar. No podía porque no tenía el badajo, pero la resonancia fantasma de ese único tañido de 1919 se manifestaba como un eco sordo, un gong de ultratumba que rompía la paz artificial. Ese era el tañido que habían estado escuchando, la campana intentando cumplir su función, la realidad intentando entrar. El investigador entendió entonces la verdad escalofriante de Remedios y los demás. No eran fantasmas, eran entidades secuestradas. Estaban vivos, atrapados en un loop perpetuo, sin la capacidad de crear nuevos recuerdos o tener nuevas experiencias. Eran sus cuerpos, pero sus almas estaban vacías, conservadas como insectos en ámbar. «¿Por qué me lo cuenta?», preguntó el investigador, su voz apenas un hilo. Eleuterio finalmente giró su rostro hacia él. Sus ojos estaban secos, sin lágrimas, pero llenos de una miseria que trascendía la muerte. «Porque el ciclo tiene que completarse», dijo Eleuterio, con un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo inmóvil. «Cada persona que viene a Palizada y descubre la verdad es una víctima potencial. Y usted, señor, ha visto demasiado. Ha respirado el aire que no debió respirar». Eleuterio levantó la mano con una lentitud insoportable, mostrando el badajo. No era de metal, parecía hueso pulido, con grabados extraños y retorcidos que recordaban a raíces. «Esto no puede volver a la campana»,
sentenció Eleuterio. Si suena, el tiempo regresará. Pero Palizada no puede soportar 100 años de golpe. Se desintegraría. Y nosotros, por fin, moriríamos. El investigador comprendió que la única forma de escapar no era huir de la hacienda, sino romper el pacto. Y para eso, la campana debía sonar una vez más, liberando la realidad, aunque eso significara la aniquilación de todo lo que Eleuterio había intentado preservar. Un impulso irracional, nacido del pánico y la repulsión ante la idea de la inmovilidad eterna, lo dominó. En un rápido movimiento se abalanzó sobre Eleuterio. El hacendado, pese a su apariencia frágil y congelada, opuso una resistencia inhumana. Era como luchar contra la propia inercia del tiempo. El investigador forcejeó la tierra del piso levantándose en una nube asfixiante. Él luchaba por el badajo, Eleuterio luchaba por su eternidad robada. Se escuchó un crujido seco. No era un hueso, sino la silla, rompiéndose bajo el peso de la violencia repentina. Eleuterio gritó, no un grito de dolor físico, sino un sonido de puro terror metafísico, la voz de alguien que siente que su último instante de control se desvanece. El investigador logró arrebatar el badajo de las manos muertas del hacendado. Era cálido y vibrante al tacto, un objeto que contenía más energía que cualquier cosa que hubiera tocado en su vida. Eleuterio se desplomó contra la tierra, inerte, su rostro finalmente liberado de la rigidez, transformándose en una máscara de polvo y descomposición acelerada. Había muerto la primera vez en 1919. Había muerto de nuevo, definitivamente, 100 años después, con manos temblorosas y una adrenalina que lo hacía temblar de pies a cabeza. El investigador se irguió frente a la campana silente. La campana era enorme desde cerca, su superficie cubierta de inscripciones ilegibles, que brillaban con un tenue resplandor rojizo al recibir la luz de la lámpara del explorador. Acercó el badajo de hueso. El instante antes de que el contacto se produjera fue el momento más largo de su vida. El silencio de la cámara se volvió tan intenso que le dolieron los tímpanos. Podía sentir el pulso de la hacienda, la tensión de sus paredes, la expectación silenciosa de Remedios y los peones en el exterior, todos esperando la liberación o la condena. Y entonces lo hizo. El badajo chocó con el bronce de la campana. No fue un simple tañido, fue una explosión sonora, una onda de choque que parecía romper la estructura molecular del aire. No fue un gong metálico, fue un rugido de la realidad, el sonido de 100 años perdidos tratando de regresar a la vez. El investigador cayó de rodillas con las manos sobre los oídos, sintiendo que la presión del sonido lo haría estallar. La cámara se sacudió violentamente. Los gritos de hace un siglo, se superpusieron al sonido de la campana, gritos de hombres, mujeres y niños, los gritos de la masacre de 1919 que Eleuterio había intentado silenciar. Afuera, la hacienda palizada, la eternidad, colapsaba. El investigador salió a rastras del pasadizo subterráneo. Cuando llegó al zaguán, lo que vio fue la desintegración. Las paredes de adobe se caían como arena, la caoba del reloj de pedestal se deshacía en astillas y polvo, y la luz de la luna que entraba por las grietas era nueva, era real. Remedios, la matrona, se había convertido en polvo frente a él, su vestido de encaje desmoronándose hasta quedar solo un montículo de tela vieja sobre el suelo. Los peones en el patio, el silencio congelado de los sirvientes en la cocina, todo lo que había sido preservado en el ámbar del tiempo robado, se desvaneció en un instante. El tiempo había vuelto, y el tiempo es un destructor implacable cuando tiene 100 años de trabajo acumulado. El investigador, temblando, no esperó. Corrió.
Corrió por los campos de maíz resecos que ahora parecían más secos, más muertos que nunca. Corrió por el zaguán que ya no existía, bajo la luna que finalmente se estaba moviendo. Cuando miró hacia atrás, la hacienda Palizada era una ruina, una pila de adobe y tejas viejas, engullida por la vegetación que había crecido 100 años en un minuto. Era un monumento a la necedad y al terror. Él había escapado, había devuelto el tiempo al mundo. Pero la historia no termina con el escape, termina con la persistencia. 6 meses después, de regreso en la Ciudad de México, el investigador intentó volver a su vida, pero Palizada había dejado una huella indeleble. Cada mañana, al despertar, sentía el mismo frío glacial que emanaba del pedestal del reloj. El olor a cera y sangre seca lo perseguía en los autobuses, en las esquinas, en la ropa que lavaba. La quietud, ese silencio denso de la hacienda, se había mudado a su propio oído interno. Pero lo peor era el tiempo. No podía evitar mirar los relojes. Cuando miraba su reloj de pulsera, su cerebro se negaba a aceptar el presente. Siempre, sin importar la hora real, su mente proyectaba la imagen de las manecillas inmóviles. 3:17. Esa hora, las 3:17, se había incrustado en su psique. Si intentaba dormir, se despertaba exactamente a las 3:17 de la mañana, sintiendo una presión indescriptible, esperando el sordo eco de la campana que liberó la realidad, pero que lo condenó a él. El terror de Palizada no era que el reloj se hubiera detenido. El terror era que el reloj, al volver a andar, había dejado una parte de sí mismo en quien se atrevió a tocarlo. El investigador había liberado a los muertos, pero ahora él era el portador del tiempo robado. Si alguna vez has sentido que el tiempo se detiene en tu casa, que hay una repetición extraña en tus días, o que miras tu reloj y sientes que el mundo no avanza, déjame un comentario. Escribe, escuché el tic-tac o no estoy solo, para saber que llegaste hasta este punto y que compartiste esta carga con alguien que no debería estar mirando a solas. Comparte esto con esa persona que sabes que necesita la verdad sobre la persistencia de las horas muertas. Ahora, mientras te preparas para ir a dormir en la oscuridad y el silencio de tu habitación, mira tu reloj. Asegúrate de que las manecillas se están moviendo, que no están fijas, porque si miras lo suficiente, si esperas el momento preciso, quizás descubras que las 3:17 ya no es solo una hora, sino una promesa, y si escuchas con atención el silencio, podrías escuchar un eco sordo, un gong lejano. La campana ya sonó, pero ¿estás seguro de que la burbuja se rompió del todo o simplemente se trasladó contigo? El tiempo es implacable y a veces, cuando se roba, no se devuelve completo. Se cobra una vida, la tuya. Y a las 3:17 de esta madrugada, Palizada podría estar más cerca de lo que imaginas.